Damos la bienvenida a Alfonso Cortés, escritor y fundador del grupo editorial La Hoguera. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por esta invitación. Contento de estar con ustedes aquí en Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias. Hoy presentas tu nueva obra, Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna. ¿De qué se trata esta obra? Así es, Cecilia. Hemos esperado que ahora tenemos la posibilidad de hacer esto virtualmente porque hemos estado casi un año sin poder hacer ninguna presentación porque no nos parecía que si no se hacía presencial tuviésemos respuesta, pero las condiciones nos han forzado un poco a utilizar los medios tecnológicos y adaptarnos y hacer una telepresentación, porque será una presentación virtual a través de un Facebook Live en la página del Grupo Editorial La Hoguera. Hemos tenido una primera experiencia el viernes presentando el libro de Mariana Ruiz, un libro de cuentos que es parte de una saga, unos cuentos infantos juveniles. Y esta noche a las 8 presentaremos el libro Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna, que es una recopilación de 30 artículos escritos durante el confinamiento. Este libro, visto así en su conjunto, es como un testimonio de lo que vivimos en Bolivia desde marzo, de principios de marzo del 2020 hasta febrero del 21. Aunque no hemos salido todavía del periodo pandémico, creo que ese conjunto de 30 artículos muestran, hacen un pantallazo general, una radiografía de lo que todos hemos vivido en el planeta durante el COVID-19. Y además, una característica que tienen los artículos es que probablemente el libro no tenga todavía la perspectiva que necesita, porque se dice que los libros desafían el tiempo y este es probablemente un libro que va a necesitar, no sé, una década, un par de décadas, y cuando algún lector de aquí a unos 10, 15 años lo encuentre en algún estante de alguna biblioteca, lo saque, podrá, en el momento de hojear los artículos, podrá conocer las vivencias, los testimonios, lo que las personas, el ciudadano común vivió durante este periodo, porque esto va a pasar. Eh, Normalmente, si uno acude a los libros de historia, probablemente a los portales digitales que en el futuro, de aquí 15, 20 años, serán cosa de todos los días, se encontrarán más bien datos, cifras y datos tangibles, fácticos, ¿no? Cuántas personas murieron, dónde empezó, cuánto tiempo duró, qué tipo de vacunas, en qué centros de investigación se desarrollaron, esas cosas más generales, pero no hablarán, por ejemplo, del dolor de quien ha perdido un ser querido y ha tenido que despedirse a la distancia, no poder estar cerca, no poder vivir el duelo. En la época inicial del confinamiento rígido, estar separados de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Los artículos humanizan un poco esas noticias y muestran una perspectiva diferente de lo que probablemente se estudiará o se verá más adelante. Así que eso es un poco desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna. El porqué del sin barbijo y sin vacuna, porque la idea es que no haya censura ni autocensura y que podamos, a pesar de que estemos usando el barbijo y de que en algún momento nos vacunarán, no sabemos cuándo, dependiendo de cuándo nos toque, o de la agilidad y eficiencia de nuestras autoridades en la masificación de la vacuna, podamos decir las cosas de frente, cómo las sentimos, cómo vemos y somos testigos de lo que otros están viviendo, desde una posición a veces, muchas veces privilegiada frente a otras realidades que golpean y que probablemente no siempre aparecen en las estadísticas o en los recuentos habituales y formales u oficiales, ¿no? Alfonso, entonces estos 30 artículos están relacionados al COVID.
Sí, todos tienen esa temática. He hecho una selección de este año y solamente los que están relacionados al tema de la pandemia están publicados ahí. Tienen un orden cronológico y hemos respetado el orden cronológico porque claramente se ve el primer artículo, que es de marzo del año pasado. eh, Nadie podía prever lo que se venía. Todos estábamos muy confiados en que esto iba a ser una cuestión de un par de meses y que se iba a solucionar. Y ahí se muestra un poco hasta la candidez de cómo se aborda este primer artículo con relación a lo que se venía, y donde se hace hincapié en que habían otros temas de enfermedades endémicas que sufrimos en el país y que esto iba a pasar. Pero claramente estamos viviendo más de un año y no ha pasado. Y eso se muestra en la cronología y cómo vamos descubriendo, por ejemplo, el miedo, cómo nos vamos familiarizando y adaptando o reinventando para poder hacer, por ejemplo, lo que vos estás haciendo desde la radio, desde el periodismo, que ha dejado de ser la radio habitual clásica y ahora tenemos imagen y puedes tener otras posibilidades y otras perspectivas. La reinvención en los diferentes sectores, en el sector editorial de donde yo provengo, en el periodismo. Hay muchas perspectivas desde el ser humano, y eso es lo que yo cada viernes, es una columna que se publica todos los viernes en El Deber, se reproduce en el Nuevo Sur, en el portal digital Vea Global, y también la reproduce EJUTV. Hay ahí un análisis siempre encontrando una beta distinta a la que habitualmente se tiene y testimonial. A mí me gusta involucrarme en lo que estoy investigando, explorando, entrevisto gente, estoy en los lugares, hablo, por ejemplo, de todas las curas milagrosas que se han estado dando y a la cual nos hemos aferrado, algunos con fanatismo, buscando tener cierta certidumbre. Todo eso está reflejado ahí. Entonces, creo que el conjunto de los 30 artículos pueden darnos una perspectiva a la distancia de lo que vivimos en este tiempo pandémico, que yo creo que va a pasar, que va a depender un poco de la agilidad de las autoridades para masificar la vacunación, y que además podamos enfrentar estas nuevas cepas que están apareciendo, y además que retomemos confianza en la ciencia, que hay ahora, con la posibilidad que tenemos con las redes sociales de interactuar y de dar nuestra opinión y de influir en la opinión de otros. Muchas veces apelamos a creencias, a dogmas, a supersticiones que no tienen un respaldo científico, y desorientamos en lugar de orientar. Así es. Bueno, y a propósito de la pandemia que nos cambió la vida a todo el mundo, ¿crees que algún día podremos volver a la vida de antes o definitivamente ha cambiado todo como para no retornar atrás? Esto va a durar muchísimo tiempo. Es más, aún estando con la vacuna, no va a ser la vida de antes. Aparte que esto de la vacuna hasta el momento es una mínima parte de todo el mundo que está recibiendo este beneficio, ¿no? Porque gran parte también todavía está esperando una dosis de vacuna. Sí, hay un historiador que habla justamente de la falta de coordinación global planetaria. Yuval Noah Harari dice que nosotros necesitamos un gobierno mundial, un gobierno planetario que pueda dar soluciones globales, colectivas, a una situación como la que estamos viviendo. No va a ser posible una solución sin por lo menos el 70% de la población de todos los países ha recibido su dosis, su dosis, una o dos, dependiendo del tipo de vacuna que se aplica. Y eso necesita una coordinación de países ricos, países pobres, y tiene que haber entes como la OMS, las Naciones Unidas, que no han tenido el papel relevante que deberían haber tenido como un gobierno del planeta, un gobierno de la humanidad. Nos hemos encerrado y nos hemos confinado como países, como estados, a veces como bloques, en el caso de la Unión Europea,
y no hemos sabido coordinar las acciones y eso nos está pasando factura. Estoy hablando como humanidad. Entonces, no creo que volvamos, volviendo a tu pregunta, no creo que tengamos la normalidad a la cual estábamos acostumbrados. Vamos a tener que seguir manteniendo ciertos cuidados, probablemente para bien en algunos casos, que nos va a forzar a tener, además que son cuidados relativamente simples, pero que nos van a cambiar los hábitos. Muchas veces se dice que la humanidad se está orientalizando en algunos aspectos, por ejemplo, en tener lo mínimo necesario para vivir, el minimalismo de los japoneses o la reverencia en el saludo en lugar del apretón de manos, o el dejar los zapatos en la puerta e ingresar a un recinto familiar sin contaminar ese ambiente. Y también eso tiene sus consecuencias porque perdemos ciertas libertades individuales, porque ahora te pueden hacer un registro de con quiénes estuviste, siempre preveyendo y tratando de precautelar la seguridad de otros, con quiénes estuviste, cuáles fueron tus últimos contactos, dónde estuviste, porque esas libertades a las cuales estábamos acostumbrados también tienen una responsabilidad con otros y eso tiene sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, el anteponer es decir, distancia, el teletrabajo, ha llegado para quedarse. Lo que nos parecía, fíjate que todas estas plataformas que estamos usando no es que aparecieron o se desarrollaron durante la época de la pandemia, ya estaban presentes, solo que nosotros no estábamos acostumbrados y no teníamos el adiestramiento o la necesidad para usarlas. Pero lo estamos haciendo, estamos aprendiendo, este libro, no hemos tenido una reunión entre el fotógrafo, el diseñador gráfico, la editora, ni el autor, todo lo hemos hecho a distancia, hemos mandado un digital a imprenta, el único contacto ha sido el camión que fue a la imprenta a recoger los libros impresos, es decir, todo ha Bueno, sido y a hablando distancia. de eso, justamente, Alfonso, quería consultarte qué tan fácil fue o no para escribir durante este periodo de la pandemia, porque para mucha gente fue agobiante, realmente hasta deprimente. Entonces, escribir artículos y todas esas cosas, y más aún convertirlo en un libro, realmente ha sido un trabajo destacable. No ha sido fácil. De hecho, yo tengo un artículo que se llama Bloqueado por el virus porque hubo un momento en que no habían condiciones emocionales para poder contar lo que estaba, de lo cual estaba siendo testigo, por aspectos familiares, de amigos y todo el sufrimiento que uno podía ser testigo alrededor. Entonces, siempre, en el caso, vos lo sabes mejor que nadie porque tienes muchos años en el periodismo, el periodista tiene que intentar tomar distancia y reflejar lo que está viendo para que otros también puedan conocer los hechos. Y en el género de opinión no está, digamos que al margen de eso, porque a mí me gusta en el caso de mis columnas, no sentarme a escribir lo que se me ocurre, sino involucrarme, explorar, investigar. He hecho muchas llamadas telefónicas, he salido de casa para ver algunos lugares. Entonces, hago un trabajo de calle que no siempre es común cuando se aborda el género de opinión. El trabajo de calle pareciera solamente para el periodista de noticias y yo trato de hacer una suerte de híbrido en mis columnas, porque hay también ahí, como es la característica de la opinión, una posición, no, es bien subjetiva y hay una toma de partido en algunos casos con relación a hechos y a situaciones. Eh, Pero está y sustentada, ¿no? Está sustentada en hechos reales. Sí, la idea siempre es esa, es decir, tratar de ir a la fuente original, no contentarme con las fuentes secundarias, sino contrastar la información, ir a la fuente primaria, tener una verificación, porque no siempre lo que te dicen o lo que averiguas o lo que vos estás viendo es necesariamente lo que ha pasado. Eh,
No hay una objetividad en el género de opinión, es todo lo contrario, uno toma partido, fija una posición, pero hay una argumentación que la sustenta, ¿no? Así es. Bueno, Alfonso, reiteremos por favor para las personas que están interesadas en ver la presentación de esta noche de este libro, Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna. ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo puede la gente participar? Sí, van a estar, la presentación va a ser virtual, la vamos a hacer en la página, en el muro público que tiene, la fanpage que tiene el Grupo Editorial La Hoguera. Vamos a empezar a las 8. Una de las cosas que quiero apuntar es que todos los derechos de autor de la venta de este libro están en beneficio de Gotita Roja, que es una asociación de voluntarios a la cabeza de Verónica Medina, que hacen una labor increíble con los pacientes del oncológico. Entonces, también, además de tener este documento en sus casas, estarían apoyando con la compra del libro a una noble causa. Así que los invito esta noche a las 8 en la página, en el fanpage del Grupo Editorial La Hoguera. Qué bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Y también quiero destacar que el pasado viernes se ha puesto a circulación una nueva obra, esta vez para los chicos, ¿no? Se llama Uma y el Tesoro Perdido de Marian Ruiz Romero. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esta nueva obra que lanza el Grupo Editorial La Hoguera? Sí, Mariana Ruiz es una de las autoras de nuestra casa editorial que tiene un mayor número de lectores y que está presente con esta saga de Uma. Uma es el personaje que ella tiene que viaja a través de diferentes ciudades del país y ha estado presente. Esta es la novena entrega de Uma y va a completar con Tarija, que es el único lugar donde falta. Tiene 2 de Santa Cruz, pero en el caso de Tarija será el cierre del ciclo de este personaje que visita, explora, juega, investiga, descubre junto con el lector los lugares a los cuales se presenta el personaje. Mariana, nacida en Tarija, que vive en La Paz, que estudió en Cochabamba, probablemente su movilidad de vivencia le ha permitido mostrar a través de un personaje que puede ubicarse en diferentes espacios la diversidad y la riqueza que tiene el país y le permite al lector joven descubrir esta maravilla de país que no siempre la apreciamos, que no siempre estamos atentos o que podemos mostrar toda nuestra riqueza y nuestra multiculturalidad que está presente en esta saga, ¿no? Así que también ese libro está en librerías ya, se presentó el viernes y está en las principales librerías de todo el país. En las páginas oficiales de la editorial también hay posibilidades de hacer entrega a domicilio. Ahí, ¿ves? Nos estamos adaptando en poder atender esto que no se podía hacer antes. Así que el sector editorial también tiene que reinventarse si quiere sobrevivir. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso Cortés, escritor y fundador del Grupo Editorial La Hoguera, por la entrevista y felicidades más que nada, Alfonso, por seguir adelante sacando libros a pesar de las limitaciones que sufrimos en general en el país a propósito de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por la entrevista. Buenos días.